Bueno, pues ha sigut una xerrada molt interessant. Bueno, doncs sí, comencem. Us vull donar la benvinguda a tots a aquest 6è dimarts innovador. Gràcies als que ens aneu seguint des del principi i sobretot doncs, moltes gràcies als que veniu per primera vegada a compartir aquest esmorzar amb nosaltres. La veritat és que l'entorn, és la primera vegada que el fem aquí i sincerament trobo que és un entorn, justament el que volem amb aquests esmorzars, no? Fer una tertúlia amb amics, però a més aquest entorn maco tenim un privilegi avui, no? El privilegi de tenir el Jorge Juan Fernández entre nosaltres i el privilegi que sigui conduït per la Carme Joan, que ja ha col·laborat en alguna altra ocasió amb nosaltres i que realment són dos cracs. La veritat és que val la pena que podem gaudir d'ells i sobretot que puguem fer aquesta tertúlia, que puguem compartir amb ells això petit comitè, perquè com us deia, penso que és tot un luxe el que tenim avui aquí entre nosaltres. Gràcies. Moltes gràcies, Montse. La veritat és que és un plaer tornar als esmorzars, es coneix gent interessant, es mantenen converses també molt interessants i, com abans li deia el Jorge Juan, jo que no sóc del sector sanitari ni de la salut, la veritat és que estic aprenent moltes coses. Així que aneu en compte, que aprendrem moltes. Bé, doncs moltes gràcies per la invitació a aquest 6è esmorzar dimarts innovador que organitza l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat. Avui estic especialment contenta de conèixer el Jorge Juan Fernández García perquè gràcies a professionals com ell el nostre futur com a pacients serà molt més fàcil. Ens estalviarà perdre temps en proves, en consultes mèdiques, tindrem accés al millor especialista per la nostra salut. Doncs està bé saber que totes aquestes coses seran possibles gràcies a gent formada com el Jorge Juan Fernández García, no? I com a més vosaltres sou professionals, en traureu segurament molt profit del que ell pugui explicar. El Jorge Juan Fernández García fa molts anys que es dedica a la tecnologia, la innovació i l'emprenedoria en l'àmbit de la sanitat i la salut. Ell és el director de l'àrea d'e-Health i Salut 2.0 de l'Hospital Sant Joan de Déu i també és director acadèmic de Moebio. L'Hospital de Sant Joan de Déu és un dels hospitals més grans, diguem-ne, infantil d'aquest país i també està considerat entre els 5 millors hospitals infantils d'Europa. Tots aquests avanços tecnològics que comentarem al llarg d'aquest esmorzar són possibles només perquè aquest és un gran hospital? Buena pregunta. Yo creo que no es el hecho diferencial que sea un gran hospital. El hecho diferencial son dos cosas, es tener un equipo directivo que piensa que la salud no pasa solo en la consulta del médico, sino que la salud es una cosa que está en el 99% de las veces ocurre fuera de las paredes del hospital, esa es la primera cosa, y la segunda, contar con profesionales que quieren hacer una serie de cosas, ¿no? Quieren cambiar una serie de cosas, y lógicamente pacientes, ¿no? Nosotros, yo creo que la suerte no es tanto ser grande, ¿no? Porque si lo miramos, comparamos con un adulto, nuestro tamaño es mediano, tenemos unas 340 camas, ¿no? Que es un hospital mediano de adultos más o menos, ¿no? Pero tenemos pacientes jóvenes, entonces los pacientes jóvenes tiran mucho de los profesionales, ¿no? O sea, la pregunta de un paciente nuestro tipo hace 3 años era, doctor, ¿se puede hacer usted amigo mío en Facebook? ¿No? La de hace 2 años era, doctor, he leído en La Vanguardia que hay esta aplicación móvil para gestionar la diabetes, ¿por qué no nos la bajamos usted y yo y hacemos esto? Y la de hoy es, doctor, ¿qué tal si nos conectamos por WhatsApp, ¿no? Y la de mañana, vete tú a saber la que será, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos nos llegan con estas preguntas y dicen, ya entiendo que la respuesta no la puedo dar yo, pero sobre todo es que muchas veces no sé de qué aplicación me hablan o de qué es lo que me hablan, es decir, ellos van por delante de lo que vamos nosotros, ¿no? Entonces, esa peculiaridad yo creo que es más característica que la otra. La otra cara de la moneda es si un hospital pequeño o un centro de atención primaria pequeño puede hacer esto. Seguramente en la escala en la que lo hemos hecho nosotros no, pero yo soy siempre un defensor de que en todos los sitios se puede hacer algo, aunque sea pequeño, y aunque sea para que cambie la vida de 20 pacientes, ¿no? Pues oye, ya es un trozo de la realidad que hemos cambiado y que la hemos llevado a un estadio superior.
Jo tinc moltes preguntes a fer-li, però també us recordo que vosaltres podeu participar, opinar, preguntar, discrepar inclús, i qualsevol aportació vostra serà molt benvinguda. El Jorge Juan quan va descobrir que la salut li oferia tantes oportunitats? Perquè ell no està format en l'àmbit de la salut, ho va descobrir una mica més tard, ¿no? Ell és economista. Estas preguntas solo las lees en el Telva, ¿eh? ¿Tú crees que nunca te las harán en una entrevista? Eso está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nací en Oviedo y yo tengo mucho miedo a los hospitales, aunque parezca mentira. Yo cuando me tengo que sacar sangre lo paso mal, ¿no? Para situar. Y nunca en toda mi vida el sector de la salud estuvo en mi radar para nada. Yo estudié economía teórica, o sea, macroeconomía, microeconomía, ¿no? Los que arreglan o desarreglan los países, ¿no? Y estaba trabajando en Londres, ¿no? Y entonces pues tenía una novia que me dijo, vuelves para España o se acaba la relación, y entonces tuve que volver a España y no sabía qué, ¿no? Y entonces pues hablé con un amigo que era economista de la salud y me dijo, ostras, pues mira, ¿no? La salud es un tema interesante y tal, y me gustaba y tal, ¿no? Y entonces entré en una consultora y entonces ahí descubrí un mundo que tenía dos características, ¿no? Dos características per se y una que descubrí que me gustaba a mí, ¿no? Una característica era que era un mundo que necesitaba mucho, tenía mucho recorrido a aprender, tenía que mejorar mucho, ¿vale? O sea, yo recuerdo que los primeros proyectos que hacía me alucinaba de cosas que en otros sectores de la economía son normales, ¿no? Estoy hablando del año 2000 más o menos, ¿no? Entonces, claro, para mí aquello fue como, ostras, no hay mucho recorrido, ¿no? Después, con el tiempo, sucedió una cosa, es que toda la tecnología empezó a entrar, ¿no? Y seguramente el sector de la salud es el sitio donde más aplicaciones tecnológicas, o sea, donde la nueva tecnología tiene más sentido y puede cambiar más las cosas, ¿no? Y personalmente lo que me gustó del sector es que me importaba el outcome de lo que saliera del otro lado. Es decir, si tú trabajas en petróleo, pues a mí personalmente no tengo ninguna afinidad por el petróleo, pero por la salud de las personas sí que es una cosa que me importaba, que es un poco lo que le pasa en una profesión tan vocacional como la nuestra, ¿no? Que a ellos les pasa por formación, porque estudian medicina, o enfermería, fisioterapia, ¿no? Etcétera, farmacia, y a mí me pasó porque lo descubrí. I quina resposta tenen en els grans hospitals o els grans gerents en el món sanitari quan ve algú de fora de la seva formació i els hi comença a explicar que poden aportar novetats, que poden millorar la feina dels professionals, que poden millorar l'assistència dels pacients? I a més és jove. Sí, me recibieron muy bien siempre. No, o sea, el sector de la salud, como bastantes otros, es bastante endogámico en ese sentido, ¿no? Y solo con los años, ¿no? Pues yo creo que nos hemos ido dando cuenta de que teníamos que aprender cosas de los otros sitios, ¿no? Y las miradas de los otros contribuían a enriquecer el cuadro, ¿no? Yo no generalizaría, siempre hay gente que lo entiende mejor y hay gente que lo entiende, o sea, que lo incorpora como positivo, ¿no? Pero, o sea, independientemente de que seas joven o mayor, la innovación tiene una característica que siempre empieza por un no, ¿vale? De hecho, va metido en la propia palabra de la innovación, es innovación, ¿vale? Entonces, de los 20 y tantos proyectos que tenemos en el hospital, todos, sin excepción, empiezan con alguien diciendo, esto no se puede hacer, esto es imposible, no, esto no sirve, esto no va a funcionar, esto no... O sea, siempre, ¿no? De hecho, si alguien dice, no, esto está bien, has de preocuparte porque has debido hacer algo que no tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, siempre pasa eso. Y después, cuando lo lanzas, los innovadores, hay esa famosa frase que son los que llevan las flechas en la espalda, ¿no? Porque todo el mundo, pues, es una porquería, esto no vale para nada, porque realmente los cambios al principio, pues, no funcionan, es así, las cosas cuando empieza uno, pues, no funcionan y solo con el tiempo tienen el efecto positivo. Entonces, durante un trozo de tiempo parece que estás, digamos, haciéndolo mal, que el cambio no ha servido para nada, ¿no? En cambio, a partir de un punto, las cosas empiezan a tener sentido, a funcionar distinto, y entonces ahí es donde dices, ostras, el cambio tuvo sentido, ¿no? Pero no es inmediato, no es de hoy para... Si fuera de hoy para inmediato, los cambios en todos los sectores de la economía serían sencillísimos, pero como no son tan rápidos y necesitamos tener amplitud de mirada, pues eso lo corta mucho los cambios. Això és un missatge per tots els innovadors, resistència al canvi, es trobaran resistència al canvi i hauran de gestionar la frustració de trobar aquest no d'entrada, ja que perseverar. Aquest és un bon missatge que queda ja d'entrada. Com va néixer l'àrea d'e-health
2.0 en l'Hospital de Sant Joan de Pues estas preguntas no me las habéis hecho nunca, muy buenas, ¿eh? Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. No, de veritat. No, pues nunca. El gerente del hospital, el doctor Manuel del Castillo, es un hombre, ¿no?, que algunos sí lo conocéis, es un hombre muy innovador, siempre está muy atento de las cosas del futuro, ¿no?, y siempre cree que las tendencias y las fuerzas de cambio, ¿no?, son las que posibilitan que los hospitales, que las organizaciones avancen mayoritariamente, ¿no?, las personas y proyectos de cambio, ¿no? Entonces él tenía claro que con todas las nuevas tecnologías, tenía claro en el año 2008 o así, claro, ahora lo de Facebook, lo de todo esto es súper normal, pero claro, si tú te lo miras ahora, pues Google tiene, no sé, debe tener 15 años más o menos, YouTube debe tener 12 o 13 años, o sea, todas estas cosas que hoy son, parece que toda la vida llevan con nosotros, pero no llevan nada, ¿no? Y él siempre es muy visionario y entonces en aquel momento decidió eso. Yo lo conocía de mi anterior trabajo y él me dijo, tengo un proyecto que me gustaría, que creo que lo puedes hacer bien y que al hospital le vendría muy bien que saliera bien, ¿no? Y entonces recuerdo que, bueno, ¿y cómo llamamos a esto? Porque claro, no había en aquel momento áreas de esto, estuvimos dándole vueltas a los nombres y tal, y acabamos eligiendo por escoger uno, o sea, tampoco, no hubo ningún proceso no dijimos, oye, pues como va de cosas de eHealth, que en aquel momento se llamaba más eHealth, ahora se llama más Digital Health, porque agrupa más cosas, ¿no?, pero en aquel momento se llamaba eHealth, dijimos eHealth y Salud 2.0 para darle la idea. Poco, la eHealth era el componente más, vamos a decirlo si quieres, tradicional, una palabra que ya se conocía, y la Salud 2.0 una palabra que todavía en aquel momento no se conocía tanto. Entonces las juntamos para explicar un poco esa doble vertiente. Y es así como nace, ¿no? Y a partir de ahí, pues teníamos un dinero del Ministerio de España, del Avanza, ¿vale?, y entonces lo que hicimos fue un proyecto con varias cosas. Entonces, bueno, lo importante es que tuvimos la suerte de tener un dinero para hacer esto, pero para que te den el dinero tienes que tener un proyecto, ¿no? Y entonces montamos un proyecto, sobre todo con dos líneas que nosotros no... O sea, yo tenía muy claras dos líneas, que es que yo cuando llegué al hospital había hecho una lista de todas las cosas tecnológicas que se podían incorporar al hospital, ¿no? Claro, ahí había de todo, o sea, había de televisión, no sé qué, en la cadena, no sé cuánto, o sea, había 1000 cosas tecnológicas, ¿no? Y yo lo que dije es, me parece muy bien todo lo tecnológico, pero en el año en el que estamos, lo que hay que hacer son aportaciones tecnológicas que beneficien a los pacientes y sus familias, porque hasta ahora toda la tecnología que hemos incorporado en los hospitales ha sido en beneficio, mayoritariamente, del beneficio o el control del profesional, es decir, o sea, todo el equipamiento médico, digamos, que ¿no?, favorece a la asistencia, pero mayoritariamente el que lo usa es el médico, o la enfermera, ¿no?, el técnico, y por otro lado la historia clínica electrónica, que es un instrumento que utilizan médicos y enfermería, ¿no? Entonces yo dije, no, lo que hay que hacer son cosas que los pacientes digan, ostras, esta gente, ¿no?, ha inaugurado el siglo XXI, o sea, es decir, cosas que ven como normales en otros sectores de la economía, que las viéramos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del taxi. Yo, si llamo al taxi ahora, y lo llamo mañana me dice, buenos días, señor Fernández, ¿dónde va usted? ¿Va usted al hospital? ¿Va usted al parque científico? ¿Va usted al aeropuerto? O sea, me tienen fichadísimo, ¿no? Si tengo una FER, ¿no?, son capaces de saberlo porque dicen, oh, este señor vive en este sitio, pero siempre va a esta otra casa todos los viernes a esta hora, ¿no? O sea, son capaces de tener un control, ¿no? Yo en el hospital, que llevo trabajando en la 5, yo ahora cojo el teléfono, llamo 4 veces seguidas, no me conocen quién soy, o sea, no son capaces de saber quién está llamando, ¿no?, y no son capaces de ofrecerme algún tipo de servicio que haga un backup sobre eso, es decir, señor Fernández, ¿no ha venido usted a las 2 últimas consultas que tenía programadas? ¿Tiene algún problema? ¿Conoce los servicios digitales que ofrecemos en el hospital, ¿no? Hemos puesto en marcha esto, que es un servicio, no lo hemos incorporado, ¿no? Y entonces, ese salto es el que queríamos dar con la incorporación de las tecnologías. No era un proyecto de modernización tecnológica, no era pasar del Windows 7 al Windows 8, ¿vale? Era cambiar la cultura de la organización, vincularse a los pacientes, hacer a los pacientes más corresponsables de su salud. Bueno, era una serie era un cambio más, digamos, era un cambio de modelo, de hecho era un cambio en las formas en que se presta y se experimenta la salud, ¿no? O sea, igual que podemos decir que uno puede testar medicamentos en ensayos clínicos para ver si funcionan o no funcionan, si son clínicamente efectivos y eficientes o no,
se puede hacer lo mismo en la relación médico-paciente, ¿no? Y cuando eso sale bien, se llama innovación, y cuando sale mal, se llama aprendizaje, que sirve para otras cosas, ¿no? Es decir, la tecnología ha corresponsabilizado a los pacientes mucho más de lo que estaban, de sus propias enfermedades y del control de su salud. Sí, yo diría, no la tecnología, que la tecnología al final es un medio, sino el poder acceder a una serie de servicios y a una serie de contenidos, de información, ha hecho que, no todos, pero una buena parte de ellos sean más corresponsables de su salud. Sí. Eso ha tenido que obligatoriamente vencer muchas resistencias por parte del colectivo médico. Lo digo porque casi en la prehistoria de la tecnología, cuando los pacientes empezaban a tener acceso a información más especializada a través de Internet, era el terror del médico que llegaran diciendo, pero es que yo he visto a través de Google. Ahora les estamos dando a los pacientes un acceso a la información, no solo a información que pueda existir a través de la red, sino a cosas mucho más específicas, más relacionadas con su enfermedad, incluso la posibilidad de entrar en foros de pacientes, y eso hace que el paciente no sea un actor pasivo en su enfermedad, sino que es proactivo, y eso obliga al médico, ¿no? Eso obliga al médico, obliga a la enfermería, obliga a los hospitales, o sea, nos obliga a todos. De hecho, yo siempre leí una vez una frase, no sé de quién era, que decía que las nuevas tecnologías nos obligaban a ser más inteligentes, ¿no? Nos forzaban, porque verdaderamente teníamos que cambiar muchas cosas y teníamos que hacer las cosas mejor, y esto es poniéndole neuronas a las cosas, ¿no? Esto que dices es lo que se llama habitualmente el doctor Google, ¿no? Hay muchos médicos, ¿no? Sobre todo, yo diría perfil médico, no tanto enfermería, pero perfil médico, que dice, doctor Google va de retro, o sea, no, esto no quiero, ¿no? Y nosotros siempre la política que hemos seguido es que a la gente hay que guiarla, exactamente igual que uno le prescribe tratamientos, vamos a decir, terapéuticos de base química o de base, vamos a decir, física, podríamos hacer lo mismo de base informacional, ¿no? Es decir, prescribir información, porque esta información, ¿no? Una buena información es más factible que haya un buen seguimiento, una buena adherencia a la terapia, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la primera cosa. Pero hay muchos médicos que todavía pues, piensan que se puede parar el mar con las manos, ¿no? Y no es así. O sea, tú lo que has de es desde acompañar ese proceso y ver cómo lo guías de la forma más correcta, ¿no? Es una estrategia inteligente. Si no puedes con tu enemigo, alíate a él. En lugar de dejar que vayan a Doctor Google, incorpora tu Doctor Google de forma más controlada en tu propio hospital, para que vas a ir a internet en tu propia web del hospital, y tus propios médicos te pueden ofrecer aplicaciones para controlar tu enfermedad. Sí. Y no solo eso, sino diría también, la gente piensa que para poder ofrecerle algo a un paciente lo tienes que haber hecho tú, ¿no? Y una de las cosas interesantes, yo creo que de las tecnologías de Internet, es que las cosas buenas uno descubre que no las ha hecho todas uno mismo, ¿no? Ni una organización, ¿no? Y entonces tú puedes recomendar contenidos de otro sitio, que tú como médico lo que has hecho es una función de curation, ¿no? De seleccionar el buen contenido para tu paciente, pero no hace falta que tu institución se gaste un dinero en esas cosas, ¿no? Y hay organizaciones, digamos, más grandes como nosotros, ¿no? O cualquiera de las que hay por ahí grandes, tienen una responsabilidad mayor de poder hacer, digamos, crear contenidos propios, ¿no? Pero un médico solo hoy en día, sin que nadie le diga nada, una orden, digamos, desde gerencia, puede realizar este tipo, y sin presupuesto puede realizar este tipo de cosas, porque nuevamente la gente que es curiosa con su profesión sabe qué cosas son buenas y qué cosas son malas, ¿no? Y ¿no? Es capaz de convencer de hacer llegar este contenido al paciente. Oiga, mire esto antes de tal. Y hay cientos de cosas que pues hacen el trabajo mucho más fácil, o sea, el proceso de la relación médico-paciente lo hace mucho más fácil solamente por esa información de calidad, ¿no? Bueno, estamos hablando mucho del Hospital de Sant Joan de Déu, però el Jorge Juan té una segona vida, una doble vida, que és la part que correspon a la direcció acadèmica d'Amoebio. A mi m'agradaria que ens expliqués una mica què és el que porta entre mans Amoebio i en què consisteix aquesta marca, programa, no sé com definir. En Cataluña hay una organización que se llama Biocat, que es una fundación público-privada que su objetivo es impulsar el polo de
de la biotecnología, la tecnología médica y la salud digital como eje de desarrollo económico, ¿vale? Una labor de clúster como hay en otros sectores de la economía. Biocat lleva muchos años, yo creo que lleva casi 10 años existiendo, y lleva muchos de estos 10 años impulsando sobre todo la emprendeduría, ¿no? La emprendeduría y el fomento de la iniciativa emprendedora en el campo de la salud, ¿no? Tradicionalmente ha hecho programas cortos, ¿no? Por ejemplo, alguno igual lo conocéis, el Bioemprendedor 21, que lo hace con la Caixa y con Barcelona Activa, que mañana por la tarde es la entrega de premios, creo que es en Barcelona Activa, no estoy muy seguro, ¿vale? Y es un Business Plan Competition, una competición de planes de negocio donde hay un conjunto de empresas que tienen ideas, pasan por un programa y después pues, ¿no? hacen su elevator pitch, presentan, y hay un jurado, me parece que son de 13 personalidades independientes, que no tienen nada que ver ni con Biocat, ni con Barcelona Activa, ni con la Caixa, que evalúan estas empresas y dicen pues las que son tal, y al final pues tienen un premio, una visibilidad, etcétera, ¿no? Y esto es un programa, digamos, que era puntual y corto, ¿no? Después también tenía una cosa que se llamaba biocápsulas, que eran pequeñas píldoras de formación de un día o de dos para tratar de cubrir huecos, ¿no? Sobre todo del perfil más científico, ¿no? Tenemos científicos muy buenos aquí en Cataluña, ¿no? Pero tienen mucho déficit de gestión, ¿no? O sea, no les falta esa parte, ¿no? Y entonces estas píldoras querían hacer eso. Y entonces hace más o menos 3 años, ¿no? Nos dábamos cuenta que nos faltaba una pieza para maximizar el impacto que teníamos en el ecosistema como tal, ¿no? Y para maximizar los impactos de las cosas han de ser grandes y de largo plazo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue mirar iniciativas interesantes en el mundo de la educación en todo el mundo, estudiamos más de 100 iniciativas disruptoras o disruptivas en educación, tanto de salud como de otros sitios, y descubrimos que en Stanford había una iniciativa que se llama Biodesign, que llevaba más de 10 años funcionando, que tenía mucho éxito, ¿no? Y principalmente, y lo que hicimos es traerla a Barcelona, y esto es lo que llevamos haciendo 2 años. La gran innovación de la gente de Stanford, yo diría que son 2 cosas, ¿no? Ellos parten de un hecho, se dan cuenta de que muchas de las empresas que están saliendo en Silicon Valley fracasan, ¿no? Con lo cual dices, bueno, es normal porque ya se sabe que las cosas no todas salen, ¿no? Adelante, pero fracasan no porque el producto falle, sino porque falla el mercado. Es decir, el producto funciona perfectamente, pero falla el mercado, ¿no? O sea, hay una desconexión, ¿no? Y entonces, analizando, claro, estamos hablando del año, ¿no? 2000 más o menos, ¿no? Ellos se dan cuenta de que seguramente tiene mucho que ver con que se ha hecho todo el proceso de innovación al revés, es decir, se ha descubierto una tecnología o se ha creado una tecnología y la tecnología, que es la solución a un problema, busca un problema donde aplicarse, ¿vale? Es decir, yo en el hospital recibo mucha gente de centros de investigación que me dicen, yo tengo esta tecnología que hace esto, ¿se puede aplicar en el hospital? Claro, pues igual a mí ese día digo, pues sí, mira, el otro día estuve en tal servicio y podemos hacer esto y no sé qué, ¿no? Pero igual le digo, pues no sé, porque claro, esto es tan grande, vete tú a saber, ¿no? Entonces ellos dicen, esto no ha de ser así, sino que hemos de partir del problema, ¿no? Y el problema, o el pain point, el punto de dolor, ¿no? ¿Dónde existe? Existe donde hay interacción entre el paciente y el profesional. Es decir, no existe en la universidad, aunque ellos son una universidad, no viene de la universidad, no viene de los centros de investigación, aparece en los hospitales y en los centros de atención, ¿no? Que es donde se produce esa interacción entre paciente y profesional, ¿no? Y la gracia es que lo que hacen es un programa en equipo, verdaderamente en equipo, no es de división de trabajo, sino es en equipo. Son 4 perfiles multidisciplinares, ¿no? Es un médico o un científico, un business, un ingeniero y un designer, que se meten en hospitales y durante 8 semanas realizan lo que se llama la inmersión clínica, que es observar necesidades clínicas, ¿no? Es decir, no satisfechas o satisfechas de forma no satisfactoria, ¿no? Y en vez de escuchar al médico o a la enfermera cuál es tu idea, que esto es lo que hacemos en un departamento de innovación normal, lo complementamos con gente como decías tú, con una mirada distinta, ¿no? Con una mirada, como diría Resines, no sucia, no manchada, y entonces con esas ideas pues van llegando al mercado. Estamos en la segunda edición este año. El año pasado tuvimos 3 equipos, este año tenemos 2, están en el Clinic, en Sant Joan de Déu y en Gutmann, y de los 3 equipos del año pasado, 2 han montado empresas y los 2 están entre los 5 finalistas del Bioemprendedor esta noche. O sea que, pues, y el objetivo es esto, es hacer el ecosistema más fuerte. El ecosistema es más fuerte porque hay 3 cosas, ¿no? Primero es, aproximamos a la gente que quiere innovar y emprender en salud
a los hospitales, ¿no? Primera cosa, metemos a los hospitales a bordo. Segunda cosa, la segunda fase se llama inventar, con lo cual tienen que inventar un producto, con lo cual hay que prototipar cosas, con lo cual involucramos a los centros tecnológicos y a las empresas del sector, ¿vale? Y la tercera cosa es, tienen que implantar una empresa, y aquí involucramos a toda la parte, ¿no? La empresa, capital riesgo, fondos, entonces todo esto forma un pack muy importante. Y tiene muchas derivadas, es verdaderamente ecosistémico que tiene muchas derivadas. Ayer, por ejemplo, estábamos por la tarde con el equipo del Clinic revisando lo que nosotros llamamos el Improvement Report del año pasado, ¿no? O sea, los chicos están en un hospital y ven muchas oportunidades de negocio, pero también ven cosas que funcionan mal del hospital, ¿no? Entonces esas las apartamos, las llamamos de Improvement Report, de documento de mejora, ¿no? Y estas después las ordenamos como si fuera un documento de consultoría y se las presentamos a los hospitales para que después trabajen ellos cosas, ¿no? Y estábamos discutiendo en el Clinic, pues, ¿no? Cosas que habían visto, ¿no? Y la verdad que es muy rico porque te das, o sea, la mirada distinta aporta una riqueza distinta. Sería el eslogan, yo creo. Hay cantidad de cosas de todo lo que nos ha explicado ahora Jorge Juan que merecen que paremos un momentito atención. Por ejemplo, a título de ejemplo, además, ¿quién se lleva los premios? Exactamente, ¿qué resuelven? Los premios de BioCAD 21. Vale, bioemprendedor, por ejemplo. Voy a poner algunos ejemplos de los de esta edición. Voy a poner los dos ejemplos que más conozco, que son los que han salido del programa de Moebio, pero hay otros tres que son igual de buenos. El equipo de la Guttmann, del Instituto Guttmann, lo que identificó fue uno de los grandes problemas es el estreñimiento crónico en pacientes con Parkinson o con esclerosis múltiple. Verdaderamente, la enfermedad la tengo, ¿no? Me limita mi vida, pero lo que verdaderamente me limita mi vida, ¿no? Es el no poder salir de casa, ¿no? Por temas de estreñimiento crónico, ¿no? Y bueno, una de las ventajas que tiene el programa es que no solo lo observan, sino que en la parte final del programa, lo que llamamos la tercera fase, la de implementar, tienen que salir afuera a preguntar a posibles clientes, ¿no? Qué valoran eso, ¿no? Y cuando acaban el programa, pues han hablado con 150 potenciales clientes en muchas partes del mundo. Entonces tienen muy claro que hay lo que en terminología empresarial se llama el encaje producto-mercado. Verdaderamente, oye, que lo que tú aportas, el mercado te lo compre. Que si os acordáis es el problema que Stanford había identificado de, oye, es que no es que falle el producto, es que no falla el encaje, ¿vale? Entonces, ellos lo que han creado es como si fuera una cinta, ¿vale? Que da unos masajes, ¿no? Que son los mismos masajes que el pediatra te dice que le des al niño, ¿no? Que se llaman colon específico y, bueno, otras características. Seguramente sabéis más vosotros, ¿no? Pero la idea es esta. Este es el primer equipo, ¿no? De la Guttmann. Y el equipo de Sant Joan de Déu, que hicieron la inversión clínica en el área de neonatos, ¿no? Lo que descubrieron es que con los bebés prematuros, que son los que nacen, digamos, ¿no? Antes de tiempo, pues los tenemos en las incubadoras, ¿no? Las incubadoras, uno puede pensar que están protegidos del ruido, ¿sí? Lo que sucede es que las incubadoras amplifican el ruido, ¿vale? Entonces, en un sitio de estos, los que trabajáis ahí, sabéis que es muy tecnificado, hay mucho pítido, hay mucho ruido y mucho tal, la mitad de ello no sirve para nada, ¿no? Es casi una discoteca, ¿no? Pero esto afecta negativamente al desarrollo neurológico del niño, ¿no? Y entonces ellos lo que han creado es, lo que están creando, ¿no? A diferencia del primer grupo, que el producto y todo esto ya lo van teniendo claro, el segundo grupo está tratando de ver si hay un tejido inteligente, ¿no? Que les permita, digamos, una especie de gorro que les permita aislar a los bebés prematuros de esto, y esto es donde está la dificultad, por eso es inteligente, sin dejar pasar, sin evitar que pase la voz de la familia, ¿no? Es decir, no se trata de aislar 100%, porque eso es negativo, sino que aísle el ruido, pero mantenga la señal. Esto, técnicamente es complejo. Y entonces estos son tipos de proyectos que, a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con Internet, ¿no? Pues no los ves a no ser que estés dentro de un hospital, ¿no? Tú en Internet pues puedes saber, pues, oye, podríamos hacer una aplicación para ligar solteros con solteras, ¿no? Podemos hacer una aplicación para, no sé qué, es bastante común porque somos consumidores todos, pero en salud necesitas bajar 3 o 4 peldaños hasta llegar, ¿no? Entonces la gente que se dedica a la investigación está en ello, pero hay un mundo esto es lo que se llama el mundo del discovery, de los descubrimientos, y hay un mundo que es del need, ¿no?
de la identificación de los needs, ¿no? de needs que no están, de necesidades que no están satisfechas, ¿no? Es un poco la diferencia entre descubrir e inventar, ¿no? O sea, es un poco, ¿no? Americano se inventó, se descubrió, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Hombre, es interesante darse cuenta que han tenido que estudiar mucho en Stanford para ver que existían dos universos paralelos, el universo de los innovadores que crean, que además los tenemos todos identificados como sabios locos, como un genio del tío Gilito, ¿no? Sí. De los cuentos de Disney. Y darse cuenta de que después existe el mundo real, que pasa bastante de todo lo que se inventa, y encontrar esos nexos de unión es complicado. Ha descrito un ecosistema que me parece fantástico para el desarrollo y el impulso de la innovación, y la verdad es que piensa si ese ecosistema no estará también en una burbuja un poco aislado de nuestra sociedad real, en la que cuesta mucho atraer la innovación, apoyar al emprendedor y financiarlo. Sí. Fuera Sí. de ese ecosistema que has descrito, Sí, ¿qué es- encontramos? No, yo incluso diría que cuando uno compara Cataluña como, incluso Europa me atrevería a decir, como ecosistema innovador, nosotros no tenemos los elementos que tiene un Boston o que tiene un Silicon Valley, no los tenemos, nos faltan varios, ¿no? Lo que está claro es que queremos tener ¿no? Queremos tener los mismos resultados, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Lo que hay que ver es qué hay que hacer, hay que copiar el modelo, ¿no? Hay que hacer como, ¿no? Los chinos que copian el mango entero y sacan el mango chino, por decirlo de alguna forma, ¿no? O tenemos que ver qué elementos de eso tiene valor. Pues eso yo estoy más a favor de la segunda opción. Aquí nos faltan algunos elementos. Yo creo que si analizo los elementos, las dos cosas que más le faltan al ecosistema innovador en Cataluña, casi diría en Europa, pero vamos a focalizarnos en Cataluña, son dos cosas. Lo primero es gente con orientación de negocio que sepa apoyar ideas de ciencia, ¿vale? O sea, científicos de primer nivel y buenos hay, investigación científica buena hay, pero bien, o sea, verdaderamente, no digo que todo mejor que otros sitios, pero en algunas cosas al nivel que otros sitios, tranquilamente. En cuanto a esto, la primera cosa. Y la segunda es, diría tres, la segunda, perdón, añado una más, la segunda es capital, como tú has dicho, ¿no? Sobre todo el capital que a mí más me preocupa es ese capital del principio, lo que se llama el capital semilla, es un poquito de dinero para poder ver si las cosas, o sea, esa cosa que tú ves verdaderamente tiene sentido, ¿no? Porque en el momento en que las cosas funcionan y son buenas, cuando hay negocio detrás, el dinero no hay problema, ¿no? O sea, si te dicen, oye, vamos a invertir 2 millones de euros en tu empresa, pero has de venir a Boston, la gente va a Boston si cree en la empresa, ¿no? Si cree en su idea, ¿no? Pero si todavía estás en esa fase, esto no falla. Otros países donde ha habido un impulso importante estatal de estas cosas, ¿no? El problema de esto es que, pues, tal y como estamos ahora, tenemos las dificultades que tenemos, ¿no? Y es complicado, pero realmente los sitios que lo han tirado adelante, tanto el Valley como Israel, como Irlanda, que son los sitios que yo más conozco, ahí el Estado ha estado detrás un poco de cubrir esa primera milla que decimos, ¿no? O sea, el problema está más al principio más que al final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay una tercera cosa, que no había dicho antes, que yo creo que es la cultura, ¿no? Que es, yo cada vez veo más que hay gente que emprende, cada vez veo más emprendedores, cada vez hay más empresas en todos los sitios, empresas nuevas, ¿no? Cada vez más también en el sector de la salud y menos en gadgets, ¿no? Más tecnológicos, ¿no? Y por el otro lado, falta esa cultura de, oye, si sale mal no pasa nada, ¿no? Y eso es un poco lo que nos falla, ¿no? Allí en Estados Unidos da igual que las cosas vayan mal, de ahí vas a otro sitio, a otro sitio, a otro sitio, ¿no? Porque al final sabes mucho, si has hecho las cosas 3 veces sabes mucho, ¿no? Yo siempre explico que yo ahora sé mucho de 2 temas, que es de e-health y que es de emprendeduría en salud, porque tuve la fortuna de poder hacer proyectos antes que los otros, pero solo con 1 año de diferencia en cada uno sabía muchísimo más que los demás, porque 12 meses en cosas nuevas te da para probarlo todo, para liarlo todo, para equivocarte muchas veces, ¿vale? Y entonces esa diferencia. Y esto allí es súper normal, liarse y qué tal, en cambio aquí pues es un poco más, no tenemos la misma cultura de tal. Incluso diría que, por completarlo, tampoco tenemos la misma cultura del éxito, ¿no? O sea, pero esto ya no es de emprendeduría, sino es vamos a decir, consideramos al empresario un malvado, extorsionador, ¿no? Y bueno, pues en definitiva
son gente que yo considero que son gente que aporta riqueza, ¿no?, a las empresas, todo y que algunas tienen comportamientos no adecuados, pero vamos, Está futuro... tan mal visto el empresario que ahora lo llamamos emprendedor para enmascararlo. exacto, ¿no? Entonces, no han dado grandes ejemplos los empresarios en este país, lamentablemente. no, así pero que es tenemos, difícil cambiar pero la tenemos cultura. buenos ejemplos también. O sea, si yo me lo miro, si uno analiza el país, voy a analizar España, ¿no? Si analizo España desde una perspectiva de qué tenemos mejor cosas, ¿no?, seguramente lo primero que me sale son deportistas. ¿Vale? Seguramente. Estoy haciéndolo un poco así rápido, pero seguramente deportistas, ¿no? Que no los teníamos en el 92 en las Olimpiadas, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, pero hubo un programa Exactamente. invirtió mucho. Programa público, exactamente. Primera cosa. Segundo, yo te diría que el, que el mundo, o sea, tenemos buenos ejemplos de cosas mundiales, de empresas, ¿no? O sea, yo realmente, hay un Zara, hay un Corte Inglés, hay un Mango, hay un Desigual, hay un... ¿no? Hay unas cuantas empresas, ¿no? Detrás seguramente vendría todo lo que tiene que ver con científicos, ¿no?, que tenemos en algunas áreas bastante bien. El problema que tenemos en esos casos es que casi todos los buenos han emigrado, ¿no?, a diferencia de los otros. Los deportistas los tenemos aquí, no todos, pero bueno, pero un volumen importante los tenemos por aquí. Las empresas estas que he dicho tienen base aquí mayoritariamente, con lo cual es, bueno, los dos bancos que tenemos, Santander, BBV, son bancos primer nivel, ¿no? Vas por todo el mundo, ves Santander por todos los lados, ¿no?, que no quieras. O sea, han hecho su trabajo, ¿no? Que yo soy de Oviedo, el Santander era el 8º banco de España cuando yo estudiaba la carrera, o sea, era era a la par que la Caja de Asturias, o sea, eran dos banquitos de nada, ¿no? Y bueno, mira dónde están ahora en cada esquina, ¿no? En ciencia el problema que tenemos, este tercer grupo, es que están casi todos fuera los buenos, ¿no? Casi todos están fuera. Entonces esto yo creo que es un problema. Hemos tratado de atraerlos en un momento, ¿no?, que pudimos, bastantes los atraemos, pero la ciencia es una cosa que es, no es como las carreteras que, ¿no?, la paro y la sigo mañana, o, ¿no?, o la cocina, mira, hoy hago la encimera y mañana pongo la nevera. No, es un tema que te tienes que apostar un tiempo, la formación en la ciencia es esto y ya está. Y después el cuarto grupo, que yo creo que es lo que tenemos hoy peor, es los políticos y los religiosos, si me apuras, ¿no? Con perdón. Sí, sí. Por... Es evidente que en este desayuno deberíamos haber invitado a unos cuantos políticos, porque de ellos dependen muchas cosas, sobre todo lo que es financiación pública, y educación, cultura. Debe de ser difícil. Yo entiendo que yo no sé si en la misma posición. O sea, a mí me gusta opinar de las cosas cuando yo las he hecho, porque puedo decir si es fácil o difícil, igual que me gusta opinar de la gente cuando he trabajado con ella o no, ¿no? Pero debe de ser un trabajo difícil, ¿no? Y tanto a cuadrar cosas, después como a tener los tejidos blandos suficientes, ¿no?, grandes, ¿no?, para decir, bueno, vamos a hacer esto que es jodido y vamos a hacer esto que es... Porque algunas de las cosas que hay, bueno, pues probablemente las viviríamos mal en el sector de la salud. O sea, Barcelona, si tú comparas, Barcelona tiene 5 hospitales, grandes hospitales universitarios, ¿no? Seguramente son demasiados para lo que es Barcelona y el área metropolitana, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Claro, esto, cuando entras en esta discusión, dices, ostras, ¿qué cerramos uno? ¿Cuál cerramos? Uy, entonces es un... Por eso digo que tiene que ser complicado. No, desde luego fácil no es, lo que pasa es que también tiene mucha carga ideológica. También. Dónde destinas el dinero, cómo haces los presupuestos generales del Estado, Claro. y dónde subrayas más los fondos, pues evidentemente es ideológico. No es lo mismo tener una cultura al 21% de IVA que tenerla al 5% como hace Francia, por ejemplo. En fin, hay una frase fantástica que decía Pedro Lainentrado, que decía: España es un país que exporta científicos e importa futbolistas. Y eso nos define un poco como país, así que deberíamos reconsiderar eso ya desde la escuela. Quizá si en la escuela formáramos mejor a nuestras futuras generaciones, llegarían a políticos con otra visión de la jugada. Y entonces reconoceríamos, o sabríamos reconocer los fracasos, viviríamos mejor los éxitos y sabríamos en qué deberíamos gastar el dinero público, al menos en esa primera línea. En fin, pero eso es un discurso que no lo sé. Perdón por la digresión. Es muy difícil evitar y no entrar al trapo. Normalmente yo puedo sonar mucho a tecnología, ¿no? Porque de hecho pues es mi mundo. Pero yo la tecnología, y en este sentido siempre me he encontrado con que sobre todo el equipo médico, ¿no?, entiende que es una elección entre tecnología o trato humano, ¿vale?
y yo no estoy a favor de tecnología que sustituya el trato humano, sino que la tecnología evita hacer algunas cosas que favorecen que pueda haber más trato humano. De hecho, esto yo era una hipótesis de trabajo que tenía cuando empezábamos con los proyectos en el hospital y les preguntaba a los médicos que estaban participando nosotros cómo era la consulta, si era de mayor calidad, si era de menor calidad, si era igual, ¿no? Y ellos, casi todos, diría todos incluso, nos decían que era de mayor calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cosas que antes te consumían tiempo en la consulta, ¿no? Pues se hacían en otro sitio, ¿no? Y entonces esto hacía que la proximidad entre el médico y el paciente fuera mayor, porque digamos que era una relación más continua, era como un hilo, ¿no? Conductor, no era como, ¿no? 3 momentos en el tiempo separados por 4 o 5 meses, ¿no? Y entonces siempre me decían esto, ¿no? Entonces yo estoy a favor de que no la tecnología por la tecnología, sino que la tecnología y el trato humano, porque en definitiva para mí la comunicación es la primera, o sea, es lo primero a la hora de sanar, ¿no? De hecho, aquí aportaré 2 ideas, ¿no? Cuando nosotros empezamos el proyecto del hospital líquido, teníamos muy claro que no era solo tecnología, ¿no? Pero cada vez más hemos ido incorporando modelos que son lo que nosotros llamamos de salud híbrida, ¿no? Que nos hemos dado cuenta, nosotros y mucha otra gente, que tecnología 100% no usa, solo una tecnología, voy a decirlo así, no arregla, sino que tiene que haber un componente humano de alguien que facilite la tecnología y involucre al paciente en decisiones compartidas, en cambios de comportamiento, etcétera, ¿vale? Es una cosa. Después, esto es como primera idea. Y como segunda idea, yo siempre les digo a los médicos en todos los lados, ¿no? Médicos, enfermeros, me da lo mismo, pero siempre les digo lo mismo, que si tú quieres innovar en salud, quieres ser innovador, ¿no? Yo te doy la respuesta. Y la respuesta tiene 0 de tecnología, que es, tú tienes una consulta, sí. ¿Tienes una mesa? Sí. ¿Dónde está la mesa? ¿Tienes una mesa con 2 sillas y cada silla está del lado de la mesa? Sí. Pues haz 2 cosas. La silla la pones al lado de la tuya, ¿vale? Y haces 2 cosas más. Al paciente le pones la mano en algún momento, encima, le tocas, ¿vale? Y le miras a los ojos, ¿vale? Esto tiene 0 de tecnología, pero tiene mucha innovación, y es una chorrada, porque tú dices, esto no hace falta que venga nadie a decirlo, pero la realidad es que tú entras en todos los hospitales de este país y de otros, y la modelo que tenemos es una mesa con una paciente. De hecho, los pacientes se quejan, yo como paciente cuando voy al médico me quejo, porque es que ni me mira ni me toca, o sea, mira la pantalla mucho más tiempo que yo, solo si le hago una broma me mira, porque tengo que recurrir al humor para que me mire, y a veces para diagnosticarme, pues sí, esto es un esguince, pues míralo a ver, igual no es un esguince, ¿no? O sea, hay cosas de estas, ¿no? Entonces, esto es una razón, esto para mí es una de las razones de los ascensos de 2 cosas, que es, sobre todo la gente mayor prefiere ir al farmacéutico, a la oficina de farmacia, porque la oficina de farmacia el servicio es mayor, la orientación del servicio es mayor, te miran a los ojos, te tocan, están por ti, por ejemplo, están por ti, ¿vale? Y todo lo que es vamos a llamarlas medicinas alternativo, naturales, bla, 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 ¿vale? Como sustituto de la medicina, digamos, occidental, ¿vale? Entonces, bueno, están... Sí, pero ¿y la gente mayor? ¿Va a quedar absolutamente fuera de este circuito? ¿Se va a ampliar la brecha generacional todavía más, ¿no? Si la medicina hace esas aportaciones tecnológicas, enseguida vamos contigo. Yo creo que la brecha es más cultural que generacional, creo, ¿eh? O sea, es decir, o al menos la experiencia que nosotros y el Hospital Clínic tenemos, que llevamos un tiempo haciendo estas cosas, es que la gente que no entiende el idioma, ¿no? Pues tiene más dificultades. La gente, pero con 30 años, ¿no? En cuanto a la edad, muchos padres en Facebook y muchos abuelos en Facebook, muchos, ¿no? WhatsApp lo tienen casi todos, ¿no? Se manejan relativamente bien. Los hijos están muy atentos. Aquí normalmente lo que no caemos nunca en la cuenta es que a veces, en definitiva, es esta generación sándwich del medio, ¿no? Que son padres de hijos y cuidan a los hijos con sus competencias digitales y tecnológicas, y son hijos de
padres mayores que necesitan cuidados y también se ocupan de ellos con las mismas habilidades digitales y tecnológicas que utilizan con sus críos, ¿no? Y esto, yo por ejemplo, tengo casos, gente, no nuestros, pero gente con la que he hablado, de analítica web de determinadas webs, ¿no? Determinadas webs que tienen una orientación muy clara a pacientes, vamos a decir, de más de 65 años, ¿no? Pero que el demográfico de utilización es de gente de 40 años, ¿no? Y entonces, ¿qué es que se ha equivocado? No, es que son los hijos que están consumiendo esa información y esos contenidos para tener cuidado de esos padres. Con lo cual, sí que puede ser cierto, pero hay más maneras de solventarlo, porque tenemos aquí la familia en lo mediterráneo es fuerte en ese sentido, no como en otros lados. Y en cambio me preocupa mucho más la económico-social, que es no tengo dinero para acceder a esos medios. Pero diría dos cosas. Si hablo a nivel de innovación, solo innovación, la experiencia, al menos nosotros en el Hospital San Juan de Dios, es que las enfermeras han sido muy innovadoras, ¿no? Nosotros, pues, no te sabría decir, pero tenemos 4 o 5 muy buenos proyectos que nacen de las enfermeras, ¿no? Algunos los conocéis, como el 5 minutos, o el Pal-Lloc, que es el palo de gotero que es como un surf, o las protecciones en las camas. O sea, tenemos verdaderamente, son gente con idea, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, de otros sitios. La semana pasada que estaba en Boston, me decía la directora de innovación del Boston Children's Hospital que querían enfocarse mucho más a la innovación de enfermería, ¿no? Porque se daban cuenta de que tenían un gran potencial, pero siempre habían estado muy metidas con los médicos, ¿no? Allí yo creo que el gap médico-enfermera ya es gigante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y nos pedían ejemplos y nosotros digamos, pues nosotros tenemos, ¿no?, unos cuantos ejemplos muy, o sea, perfectos, ¿no? En ese sentido sí. Con lo cual, por esa parte, yo creo que la función es correcta, puede ser más o menos, pero quiero decir que es correcta. En cuanto a la comunicación con los pacientes utilizando tecnologías, ¿no? Quizás es porque por donde hemos empezado tiene que ver más con alguna parte médica, pero tenemos enfermería metida ahí, o sea, tenemos enfermería en la parte de educadoras, ¿no? En diabetes, tenemos dietistas también, o sea, no tenemos solo médicos, dietistas para el tema de nutrición. Nos gustaría ¿no?, con Marta Fernández, ¿no?, entrar más en tema de cuidados, porque creemos que hay algunas cosas que son de médico, pero hay otro buen volumen de cosas que son de enfermera, ¿no? De hecho, mi gerente, él tiene la teoría de que en el futuro, detrás o sea, al otro lado de la pantalla del paciente, habrá más enfermera que médico, ¿no? Seguramente. ¿En el acceso a Moebius, por ejemplo? Ah, no, en el acceso a Moebius no hay, o sea, no, o sea, ellos, no, para nada, creí que hablabas del hospital, perdona. En el acceso a Moebius, primero, tanto en la aplicación pueden aplicar cualquier persona. De hecho, el año pasado tuvimos una enfermera que no quiso continuar porque quería hacer un tipo de innovación concreta, que era juegos. Nosotros dijimos que podía salir o no salir esto, que es Ana Sort, que después continuó a montar una empresa que se llama Fun Play o Play Game, no me acuerdo ahora el nombre, pero vamos, que podría ser. Y dentro de las áreas clínicas trabajan con todos, ¿eh? O sea, siguen a médicos, a enfermeras, a pacientes. De hecho, normalmente los grandes puntos de enlace es enfermería, porque tienen los ojos en la realidad mucho más de lo que lo tiene el médico, y esta gente, su objetivo es observar, con lo cual, no, en ese sentido no. A mí lo que me preocupa del hospital líquido es la liquidez, pero la monetaria y no la otra, ¿no? Entonces, claro, para la parte, digamos, pública, lógicamente, pues esto es un tema. Es decir, nosotros no podemos tener un discurso de querer cambiar un modelo si no incentivamos ese modelo, ¿no? Porque, claro, si nosotros en San Juan de Dios fuéramos perfectos digitalmente, dañaríamos nuestra línea de ingresos económicos muy seriamente, porque pues hay pacientes que en vez de venir 4 veces al año vienen 3, ¿no? Pues esa visita menos presencial, si no te la pagan, pues nosotros hay proyectos que los llevamos hasta un sitio y después no hacemos más push, porque si hacemos más push, pues no, el push me lo hace la financiera a mí, ¿vale? Entonces el punch me lo hace a mí, ¿no? Pero bueno, esto ocurre.
Y yo creo, al menos el posicionamiento nuestro, nosotros tenemos algunos proyectos digitales que están financiados por el Cajasol, como tienen otros hospitales, y entendemos que en algún momento esto avanzará porque es lo que tiene todo el sentido en esa línea, ¿no? Ya sea una financiación capitativa, ya sea un pago por resultados, ya sea lo que queráis, pero que no sea solo vinculado a hacer un determinado volumen de actividad y que esta sea presencial nada más, ¿no? Es la primera cosa. A nivel privado ya es distinto, porque puedes jugar con otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel privado, el tener acceso a tu médico, sobre todo con una inmediatez, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que estaría dispuesto a pagarlo, ¿no? Gente que quizás no puede asumir todo el paquete de una mutua, pero sí que podría estar dispuesta a jugar una parte aquí en la mitad. Nosotros en algún caso hemos logrado reducir costes en alguna cosa, eso está claro, pero yo creo que el debate tendría que ser no reducir costes en el año 1 para San Juan de Dios, sino reducir costes para el sistema a lo largo de toda la vida del paciente, ¿no? Claro, esto es un cambio que seguramente es casi transatlántico, ¿no? Es muy complicado. Pero cuando tú pones en marcha proyectos, hay algunos que enseguida entran en fase de reducir costes, ¿no? Y hay otros que no, que tienen un esfuerzo grande hasta que eres capaz de... Para esas fases iniciales, ¿no? Es para las que se necesitarían, bueno, yo creo que se necesitarían, pero sobre todo yo creo que es lo que más alinea una cosa es el pago, ¿no? Es decir, si a nosotros hoy nos pagan por comer pinchos, ¿no? O por tomar café, si cada café que tomamos aquí nos dan 100 euros, yo tomo 2 seguro, ¿no? Y alguno, Entonces, y esto alinea mucho los componentes. Hay que tratar de vincular sistemas de pago que incentiven el tipo de sistema que queremos, que es un sistema mejor o peor, pero sobre todo que ha de ser sostenible, porque si no, no lo tendremos. Ese es el tema, ¿no? Para mí es la desigualdad que más me preocupa, la económica, económico-social si quieres, y después la del lenguaje, etcétera, ¿no? Me preocupa más desde la perspectiva del paciente, ¿no? Del no tener la capacidad de tener esto, ¿no? Porque nosotros en el hospital tenemos algún caso en el que pagamos el teléfono del paciente para poder tenerlo localizado, es decir, porque no tiene suficiente dinero para poder pagarse esto, y nos interesa, ¿no? Porque si no después es un desastre para él y para nosotros. Perdón, pero eso para mí es clave. Desde el punto de vista de provisión de servicio me preocupa menos, porque o querría que me preocupara menos, porque me preocupa porque no se hace, pero a nivel teórico me preocupa menos. ¿Por qué? Porque si algo permite la tecnología es con poco escalar muchas cosas. Es decir, yo no tengo que hacer 30 veces lo mismo, sino que si lo hago una vez puede servir para 30. ¿Vale? Entonces, si esto lo haces bien, es así. El problema que tenemos en este país es que nos gusta a cada uno hacer un chiringuito y en vez de... Al final es un modelo muy sencillo, es el modelo de todo lo que es open, ¿no? Que es todo el open software y estas cosas, es ponen lo que has hecho en la comunidad para que los otros mejoren lo que tú has hecho, ¿no? Y eso sirva para todo el mundo, ¿no? Pero si tú cada vez quieres hacer tu cosa, pues ahí era. Pues digo que no me preocupa a nivel teórico, porque a mí me preocupa a nivel real porque veo que no está, ¿no? Con lo cual, en esa línea, sí es una preocupación ese tema, al menos para mí personalmente. El rol que puede jugar la e-health como ciudadano, yo siempre he pensado que la e-health o la e-educación podían ser grandes palancas de transformación de las sociedades y grandes formas de hacer que los ciudadanos menos digitales pudieran entrar en mundos digitales y ser cada vez más digitales. Es decir, porque al final, si lo único que tú haces es el banco al final es mirar una cosa, no hay interacción, ¿no? O sea, siempre pone la gente el ejemplo de los bancos en comparación con la salud, pero es que es muy distinto. El banco, tú no necesitas, nunca hablas con un cajero o con el señor Botín, o sea, es una máquina, ¿no? Una interacción máquina-persona es más fácil que interacción persona-máquina-persona. Esas son jodidas de hacer porque hay que alinear tres, ¿no? Pero a nivel, digamos, de lo que hay, de los accesos, me preocupa esa parte. Y espero que pueda ser una puerta de entrada que los ciudadanos, ¿no?, se beneficien de esa acceso. No sé si te he respondido. ¿Sí? ¿Sí? Pero también digo que hay cosas donde la tecnología juega un rol.
Yo por eso digo que a mí no me gusta hablar de una cosa o la otra, sino que yo creo que hay que ver dónde una cosa funciona y dónde... Es que hay sitios donde la tecnología, no voy a nombrarlos, pero la tecnología no pinta, o sea, tú quieres otra cosa, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero hay sitios donde la tecnología te permite hacer unas cosas. Yo siempre me gusta poner el ejemplo, no lo veo tanto, por ejemplo, desde el que el paciente, o sea, que el médico o la enfermera vea más pacientes, sino desde el otro vista, que es que el paciente esté más corresponsabilizado, esté mejor. Yo siempre explico esta historia que vi en un sitio que es que la gente de marketing de los sectores de consumer goods, bienes de consumo, ¿vale?, se queja de que necesitan 12 minutos para explicar su producto, ¿vale?, pero la gente solo les prestamos atención 5 minutos como mucho, ¿no? Entonces, claro, dices, ostras, es que yo quiero explicar los beneficios de mi producto, pero el tío me dice, oye, que no tengo tiempo, fuera y tal, ¿no? Entonces eso es un problema. Pero en salud tenemos el problema opuesto, ¿no?, que es, oye, con cada paciente un médico o una enfermera podría estar 30 o 45 minutos bien, para que entendiera las cosas, para que preguntara, en cambio tenemos unas limitaciones de 7, 10, 5 minutos, ¿vale? Y ahí la tecnología sí que puede hacer alguna función, porque tú puedes hacer esto que se llama el flipping the classroom o el flipping healthcare, que es darle la vuelta. O sea, en vez de hacer que cosas que las hacías en la consulta, que el paciente las pueda hacer fuera, ¿no? Que es un poco el modelo de asumir el coste del paciente. En este caso es un coste de tiempo, pero es el mismo que pasa en el self-service. O sea, antes tú tenías una persona que te debía servir, cuando haces un self-service vas tú con la bandejita haciendo cosas, ¿no? Ese modelo yo creo que es más sostenible para uno y involucra más al paciente, hay que hacer más cosas, pero involucra más al paciente. Entonces, yo creo que sí, pero creo que hay que ver dónde unas cosas y dónde otras, ¿no? Yo, desde luego, no soy un defensor de sustituir abrazos, besos y tocar a la gente y tal por tecnología, es que no veo el mismo... Es que aunque me aseguraran que es el mismo resultado, no lo querría. Yo diría dos cosas. Una la ha dicho Imad, ¿no? ¿Es Imad con T? Con T. Imad, vale. Pues una ha dicho Imad que es datos, o sea, tener muchos datos, ¿no?, que hoy no explotamos y no hacemos nada con ellos, y poder descubrir cosas con ellos, ¿no? Lo que siempre hemos pensado que la ciencia es lo que nos haría, los avances científicos es lo que nos haría avanzar la medicina, quizás es el análisis de los datos lo que nos hace avanzar también la medicina, ¿no? Ser capaz de encontrar cosas que solo los patrones de datos, ¿no?, nos llevan a sacar cosas. Esto es una cosa. La segunda cosa, yo cada vez más creo en modelos de salud híbrida en los cuales tenga un rol muy importante una persona que haga la función de lo que en Estados Unidos se llama health coach, ¿no?, que es simplemente un coach de salud, que es alguien que te ayuda, o sea, que te ayuda en esa parte de la motivación, pero sobre todo te acompaña en el proceso, y sobre todo espacios donde las decisiones sean compartidas, ¿no? O sea, hasta ahora el modelo ha sido, ¿no?, médico paternalista, y hoy en día estamos diciendo que queremos que sean más corresponsables. Hasta ahora lo hemos hecho ofreciendo información, ¿vale? Yo creo que el siguiente paso es ofrecer herramientas que permitan que de un lado el profesional de salud y del otro el paciente puedan discutir sobre la salud del paciente con alguna herramienta tecnológica, ¿no?, porque la herramienta tecnológica permite hacer cosas más rápido que hacerlo en papel, ¿no? Entonces, el clásico ejemplo, por ejemplo, puede ser la diabetes, ¿no? La diabetes, tú ves gente, ¿no?, que, ostras, dices, esta gente es perfil cumplidor, todo perfecto, pero, ostras, tiene unos datos malísimos, ¿no? ¿Y por qué es posible? ¿Por qué tiene una hemoglobina glicosilada tan mala, ¿no? Pues a veces es porque el contexto de esa persona es malísimo, porque tiene 3 hijos, el marido es un alcohólico, entonces con su contexto le da para lo que da, ¿no? Entonces esa persona igual no hay que decirle, pues oye, tú te pinchas insulina tal, sino igual tú una bomba, ¿no? Y esa discusión con una serie de herramientas te permite tener esta discusión de una forma distinta, porque si no siempre aplicamos misma solución a las personas sin conocer los contextos, como decías, ¿no?, un poco tú, de qué hay detrás, ¿no? Y entonces es importante porque al final incluso los medicamentos tienen efectos adversos distintos, ¿no? O sea, oye, mira, pues este medicamento va muy bien, pero tiene estos efectos adversos, ¿vale? Y es peor porque te lo tienes que tomar, la posología son 4 veces al día, es una, no sé qué tal, pero no tiene efectos adversos, ¿vale? Pues tú igual como paciente, por tu contexto, aceptas
no tener afecto adverso u otro acepta tener afectos adversos. Entonces, esas discusiones creo que hay que tenerlas y ahí creo que la tecnología puede jugar un rol. Pero nuevamente lo veo con la pantalla en el medio de aquí y nosotros dos aquí, no separados, no? Crec que ha complert totes les expectatives i que a més ens porta a reflexionar moltes coses que segurament ens portem cap a casa per seguir pensant. Agraeixo moltíssim la iniciativa que té l'Escola d'Infermeria Gimbernat, perquè això ens permet que, malgrat que parlem d'innovació i de noves tecnologies, encara manté esmorzars analògics. Ara, temps per fer un últim cafè i unes quantes abraçades. Gràcies. Molt bé.